A todas las compañeras y compañeros, veo que somos una gran cantidad hoy, lo cual marca que hay ganas e inquietud de conocer y debatir también, ¿no? Intercambiar sobre cuestiones históricas que hacen a nuestro país, a nuestro continente, pero lógicamente también con su reflejo en la actualidad, ¿no? Yo quería empezar por marcar algo, ¿no? Algo en general, no porque lo marque yo, que lo marca la historia. En general, en la mayoría de los procesos, siempre ha habido sectores muy conciliadores que han tenido el rol nefasto de tirar para atrás, ¿no? Distintas luchas, distintos procesos. Y a su vez siempre ha habido alas más radicalizadas o más revolucionarias, más allá del nombre, que en general intentaron empujar hacia adelante la rueda de la historia, la rueda de la sociedad, más allá del momento en que se desarrollaron. Sobran ejemplos sobre esa situación, ¿no? Yo no me voy a poner a ejemplificar acá la historia de la humanidad, ni mucho menos, pero por dar solo 2 o 3 ejemplos evidentes y conocidos, en la independencia y en la revolución de Estados Unidos, que fue muy fuerte, había sectores muy acomodados que preferían seguir negociando con el imperialismo inglés y no apoyaban la gesta independentista. Pasaba en otros lugares del mundo. Hay una película muy conocida, por ejemplo, que se llama Corazón Valiente, que muestra la lucha por la independencia también, y se nota cómo lo dejan solo los sectores, la habrán visto la mayoría de los que están acá, cómo lo dejan solo los sectores acomodados y terminan traicionando a los sectores más oprimidos que querían independizarse. La propia Revolución Rusa en el siglo XX tuvo también sectores revolucionarios a la cabeza como los bolcheviques, pero tuvo también sectores muy reformistas, posibilistas, lo diríamos nosotros hoy, distintos sectores que no querían confrontar a fondo con todo el sistema. Podríamos seguir enumerando ejemplos de distintas índoles históricos alrededor de esto, no es el objetivo, pero empiezo por ahí porque la historia de la Revolución de Mayo y de la Revolución Continental que hubo por la independencia y la soberanía en esa época tiene mucho de esto. No está exenta de estas alas, de esta disputa entre los que creen que se puede y de los que incitan a la población y la intentan educar con que no se puede. Entonces, nosotros tenemos que saber que en particular analizamos esta historia, en este caso de nuestro país, de nuestro continente, tomando en cuenta estos hechos, pero también desde un profundo método y análisis marxista. No lo hacemos al azar, no lo hacemos lugar por lugar, no lo hacemos por la opinión determinada de tal y cual, sino que lo hacemos con un método que intenta analizar el contexto general del mundo de esa época, que intenta analizar la relación entre las distintas clases sociales, la dinámica, el rol de distintos sectores de clase y cómo intervienen y qué proyectos representan, y también el peso de las personalidades, porque las personalidades específicas, los grandes líderes, por supuesto, también tienen un peso importante. Entonces, sobre la base de ese método, yo voy a intentar resumir lo que más pueda. Piensen que son como 200 años, entonces es un poco complejo, más de 200 años. Voy a tratar de ejemplificar algunos hechos que me parecen muy importantes para terminar comprendiendo el 25 de mayo de 1810 y comprendiendo finalmente las tareas que tenemos hoy, ¿no? Nuestro continente tuvo un punto de inflexión mucho antes de la Revolución de Mayo, que nosotros tenemos que también comprender que hace al intento imperial, un poco decadente ya por entonces de España y de otras potencias europeas por llegar a nuestro continente y hacerse de todas nuestras riquezas. Eso ya de arranque generó un proceso muy contradictorio, porque era un imperio español ya con fuertes rasgos de decadencia, pero que precisamente por la presión de su retroceso necesitaba avanzar y buscar vías de nuevo desarrollo. Entonces terminó generando una incursión sobre nuestro continente, las famosas carabelas que nos enseñan en las escuelas de chiquita y de chiquito, ¿no? Que llegan acá bondadosamente, bueno, no tenían demasiada bondad, tenían una estrategia económica que era hacerse de todos los bienes del continente y por esa vía desarrollar el comercio con Europa. Y la primer contradicción de todo ese proceso es precisamente esa, que efectivamente se llegaba a nuestro continente imperios todavía feudales en decadencia
pero contradictoriamente desarrollando nuevas formas capitalistas o precapitalistas de movimientos económicos y de trabajo. Porque, por ejemplo, no venían acá a conquistar por la vía de generar nuevos siervos o señores feudales, sino a conseguir esclavizar y hacer trabajar gente para quitar producción y después hacerla correr hacia Europa. Esa contradicción marcó todo un proceso de los siglos anteriores, a lo que nosotros nos vamos a referir, que es la Revolución de Mayo, pero es importante entenderlo, porque de ahí van a surgir todos los procesos y contradicciones que van a venir después. De hecho, durante esos siglos, 17, 18, se van a ir constituyendo, al calor de todo este proceso, lo que nosotros denominamos nuevas burguesías autóctonas, nativas. Empiezan a surgir otros sectores de clase que antes no estaban, de a poco todavía no muy consolidados, pero empiezan a surgir ligados primero al Imperio Español, que decadente y todo, igual dominaba la mayor parte de nuestro continente. Y sobre esa base, esos sectores de clase que empiezan a surgir, con el correr de los años y de las décadas, empiezan a tener ya los primeros síntomas de crisis con la potencia imperial. Porque, dicho de alguna manera sencilla, un sector nuevo, una nueva clase que empieza a emerger en el continente, más allá del estadio de desarrollo complejo que tenía por entonces, empieza a requerir más lugar en las decisiones económicas y en las decisiones políticas. Y en ese pedir más lugar, efectivamente, empieza a chocar, primero de a poco, después cada vez más, y empiezan a ponerse en juego crisis y choques entre los funcionarios de todas esas grandes potencias y los sectores que ya, creo yo, por decirlo de alguna manera, en distintas ciudades, sobre todo en algunas de ellas, las fundamentales eran Caracas, Santa Fe de Bogotá, Buenos Aires, en la otra punta de Sudamérica, que es donde más se empiezan a desarrollar de a pocos sectores con estas pretensiones. Entonces, ya desde mucho antes de la Revolución de Mayo empiezan a surgir ideas un poco más libertarias, empiezan los hijos de estos nuevos sectores de clase a viajar a Europa, a formarse en el plano político, en el plano filosófico, en el plano militar, porque era una época de muchas, guerras y revueltas en el mundo. Viajaban, ¿no?, en barco, iban y venían buscando conocimiento para traer a nuestro continente, todavía no en un proceso revolucionario como tal, sino todavía en un proceso más de acumulación, pero en el cual se va emergiendo, ¿no?, ya hacia el siglo XVIII, un poco más de crisis de todo ese proceso. Tal vez no muchos los conozcan u otros sí, pero un emergente de todo este proceso hacia finales del siglo XVIII fue la figura de Francisco de Miranda, ¿no?, venezolano, que es una de las mentes más brillantes de la época, ¿no?, porque es de los primeros que intenta, tras participar en distintas revueltas importantes del mundo, en Estados Unidos, en Francia y en otras, vuelve a Venezuela y por esa vía intenta, primero varios intentos fallidos de independencia, todavía evidentemente no reflejando una condición general para poder desarrollarlo, pero en un sentido fue un adelantado de esa época que intentaba ir marcando un poco el camino hacia donde se podía ir o hacia donde finalmente después se fue dirigiendo todo el continente. Entonces, cuando ya se va a entrar al siglo XIX, en los primeros años, ya cerquita, ¿no?, de 1810, todo ese proceso que venía de antes, que reflejaba este choque de intereses, estos nuevos actores sociales, esta nueva demanda de miles y miles de personas por un mejor vivir y por tener menos dependencia de un imperio español cada vez más decadente, empieza a ganar mucha más fuerza, y esa fuerza empieza ya no ser solo alrededor de la transmisión de las ideas, sino también empieza a notarse claramente en fuertes confrontaciones de clase. Por eso a nosotros nos gusta decir que cuando analizamos la Revolución de Mayo de 1810, lo último que podemos creer es que es un hecho nacional o un hecho aislado, no tiene nada que ver con eso. O sea, la Revolución de Mayo es parte innegable de un proceso continental que había nacido mucho antes y que tuvo incluso entre las últimas 20 años del siglo XVIII y los 10 primeros años del siglo XIX, 3 o 4
elementos muy importantes de lucha de clases, podríamos llamarlo, que marcaron un poco toda la situación. Lo había hecho, por ejemplo, alrededor del lanzamiento de Tupac Amaru, ya alrededor de 1780 aproximadamente, que marcó un poco toda esa situación. La revolución de los negros en Haití fue otro elemento muy, pero muy importante de esa época que antecedía o precedía a la Revolución de Mayo, y también la Revolución de Chuquisaca, lo que después fue Sucre, digamos, que se transformó en un ícono de ese momento. De hecho, podríamos decir que fue de las primeras revoluciones importantes que se dieron en ese periodo, y la propia Revolución de Mayo estuvo marcado por esa situación. De hecho, después nos vamos a referir, Monteagudo, que es uno de los grandes líderes de la Revolución de Mayo, del ala jacobina, fue parte de los procesos anteriores, estuvo en Chuquisaca. Bueno, hay una unidad precisamente de toda esa situación continental que fue calentando, dicho en términos actuales, calentando los motores para llegar a la Revolución de Mayo de 1810. En ese sentido, precisamente, Argentina todavía no como tal, porque no era un Estado-nación todavía, pero en el marco del Virreinato del Río de la Plata, empieza a avanzar en la disputa contra el virrey, contra todos los funcionarios de España, y se va a dar una coyuntura en el último periodo de una crisis mayor todavía del Imperio Español, ¿no? España por entonces competía en el mercado mundial y en el intento de hegemonizar no solo hacia América, sino también al interior de Europa, con Inglaterra y con Francia, que eran potencias que tenían mucho peso en ese momento y que terminan comenzando a avanzar sobre el Imperio Español y finalmente sobre Fernando, que era en ese momento la autoridad española, ¿no? En esa crisis y en ese retroceso se aprovecha esa coyuntura con mucha fuerza en el caso de la Revolución de Mayo, y entonces sí, efectivamente vamos a llegar a los días del 25 de mayo, por supuesto, no es que sucedió todo en un día, ¿no? Yo no lo puedo resumir acá, pero es un proceso que venía de días, semanas, de discusiones, de debates, de avances, de idas y vueltas, pero hasta que finalmente se termina avanzando en un paso más independentista y en una serie de primeras medidas de mucha importancia social alrededor de esa fecha, y con la gente, como se ven en las imágenes, ¿no? Con la gente en la plaza, rodeando el cabildo, con mucha participación. En ese momento ustedes piensen, le va a parecer cosas muy interesantes, ¿no? Pero piensen que decidieron echar obispos, echaron curas, le quitaron bienes a nobles, empezaron a dar el derecho de viento, o sea, empezaron a generar, al calor de un clima revolucionario muy fuerte, toda una serie de medidas sociales muy, pero muy importantes. Por eso nosotros lo definimos como un proceso de revolución, una gesta que demostraba que se podía avanzar contra un imperio, derrotarlo y animarse a abrir pasos a un proyecto independentista en la región. Al mismo tiempo, nosotros no decimos por eso que fue un proceso acabado, puro, sin contradicciones, no, tuvo muchas contradicciones, tuvo muchas limitaciones, pero lo primero no es partir de ahí, sino partir del hecho concreto, de la muestra concreta como un pueblo, cuando se organiza, se moviliza y se apoya en ideas soberanas, independentistas, puede dar pasos importantes, más allá de que sean en algunos casos parciales, o incluso en algunos hayan avanzado y después retrocedido, la demostración concreta como conclusión efectivamente es que se podía. Entonces, a partir de ahí se fueron desarrollando toda una serie de debates y de medidas, porque, como yo decía al principio, y ponía el ejemplo de Estados Unidos, de Rusia o de Escocia, de otros países, en la Revolución de Mayo también había alas muy marcadas y muy definidas, ¿no? Alas más conservadoras, podríamos decirle, más moderadas, y alas más progresivas, más revolucionarias para la época, más progresivas, que la representaban distintos sectores. Saavedra y Rivadavia representaban precisamente las cabezas, ¿no?, más pensantes de los sectores más moderados, y Moreno, Castelli, Monteagudo representaban las cabezas más brillantes y más jugadas del ala revolucionaria, que quería avanzar a una independencia completa y no solamente a negociaciones parciales con un imperio decadente como era el Imperio Español. Entonces, la Revolución de Mayo va a dar esos pasos importantes que después van a repercutir incluso los años siguientes sobre el conjunto de Sudamérica, que en ese momento no tenía la misma división geográfica que tenemos hoy, tenía otra, pero a su vez también al interior de la Revolución de Mayo, ese demostrar que se podía también tuvo como efecto contradictorio que, al ser fuerzas todavía burguesas y de sectores
medios acomodados, reflejaba distintos intereses de clases, distintas necesidades y no reflejaba una unidad política para avanzar a fondo en un proyecto revolucionario. Se llegó hasta donde se llegó en el 1810, eso fue muy progresivo, pero a partir de ahí la lucha política de tendencia y dos alas muy enfrentadas entre sí fueron manifestando en los años siguientes algunos avances, pero también algunos frenos. Es decir, siguiendo el orden cronológico, tendríamos que decir que estas mismas figuras se enfrentaron en la Asamblea del año 13, que muchos lo habrán estudiado en las escuelas, cuando nos enseñan. La Asamblea del año 13 fue una cosa positiva, que tomó más medida todavía, le sacó los títulos a la nobleza, empezó a repartir un montón de cosas que había en el país, pero al mismo tiempo también empezó a poner límites. Por ejemplo, un límite muy concreto que hicieron fue previo a la Asamblea. A todos los delegados que traía Artigas de la banda oriental no lo dejaron ingresar directamente y los dejaron afuera de la Asamblea porque era fortalecer el bloque de los delegados más radicalizados. Digo, eso ya se expresaba en esa propia Asamblea del año 13 que tuvo esas cosas positivas y esas contradicciones a la vez. Y finalmente, el proceso de independencia argentina va a llegar a 1816, cuando se efectiviza la independencia o se legaliza, podríamos decir, ya directamente todo el proceso. Ahora, esa legalización final de nuestra independencia ya no se da con el sector radicalizado y más progresivo en la dirección del proceso, sino que en el interregno de 1810 y 1816 se fueron continuando haciendo pasos progresivos en el terreno de la independencia, pero fue ganando más el control y más el peso las salas más moderadas que ya montadas en el proceso de independencia empezaban a cuestionar la radicalidad, porque centralmente desde la independencia lograda lo que querían era sentarse a negociar tanto con el imperio español, que estaba en decadencia, como los nuevos imperios, sobre todo el británico y el de Inglaterra, que era el que empezaba a ganar mucho más pesos en el orden internacional. Entonces, esa lucha de poderes se da en nuestro país y va a tomar mucho peso en los años siguientes a nivel de Sudamérica y a nivel continental, porque a partir de la Revolución de Mayo entran en juego otros actores también que quieren extender todo el proceso de revolución. Nosotros en nuestro país lo sabemos claramente porque son San Martín y Belgrano, por decirlo de las personas más conocidas, porque es malo creer que fueron los únicos. Ha habido una gran cantidad de gente que participó en todas esas gestas y esas incluso hazañas militares que han realizado, pero hay que saber que precisamente, como a partir de San Martín, si no recuerdo mal, vuelve en 1812 de España y se pone al frente del Ejército Libertador, y a partir de ahí, ya cuando se pone al frente, no tiene el apoyo de los sectores, porque los sectores más revolucionarios no eran los que estaban conduciendo, entonces empieza a tener que actuar la famosa cruce de la cordillera Chile, su famoso viaje posterior al Perú, no se hace sobre la base de un apoyo de un proyecto revolucionario de Buenos Aires, sino por el contrario del abandono de Buenos Aires, del aislamiento, de la pérdida, no mandarle nada para su ejército, no mandarle presupuesto, aislar a Belgrano en otro sector de Argentina también. O sea, el sector moderado ya que empezaba a transformarse en ver el puerto de Buenos Aires y muchos negocios de Europa, empieza a dejar atrás a sus propios líderes y referentes que hacen hazañas increíbles para poder ayudar a Chile, para poder ayudar a Perú. Y del otro lado del continente le pasa el mismo proceso bastante similar a Bolívar, que es, como nosotros lo definimos en la historia de nuestra corriente, un coloso, un gigante de la revolución. Entonces ha sido un debate incluso con algunos sectores de izquierda más sectarios que por el carácter original de clase que tienden a minimizar el rol, porque efectivamente eran de familias burguesas en ascenso de ese momento, solo que eran de familia burguesa, pero eran líderes tremendos que jugaban un rol tremendamente progresivo, de hecho dejando sus riquezas, yéndose de país en país, encabezando luchas y conquistas tremendas a lo largo de Venezuela, bueno, de la Colombia de hoy, que en ese momento se llamaba de otra manera, llegando hasta Perú también, al igual, en un sentido, Bolívar y San Martín se van a terminar uniendo, ¿no? Llegando a Perú, uno desde cada lado, alrededor de distintas conquistas y liberando terreno, digamos, en el camino, ¿no? Ahí, para el que quiera conocer, nosotros estamos muy acostumbrados como Argentina y argentino a hablar del cruce de la cordillera de los Andes, pero Bolívar tiene elementos tanto más brillantes como el cruce del páramo de Pisgua, por ejemplo, que es también una cordillera helada con sus ejércitos, la mitad casi sin calzado, subiendo para derrotar al ejército español. O sea, todo eso es una riqueza histórica y de lucha revolucionaria tremenda de la época, pero siempre en el fondo, por eso es importante analizar, como tenían muy fuertes problemas de clase, diferencias de clase e intereses de clase por detrás,
y a las alas más avanzadas y progresivas de un proyecto independentista y libertador se los fue dejando aislados, desfinanciados. De hecho, a Bolívar también lo empiezan a traicionar distintos sectores y a disputarle el poder político, y por esa razón, cuando llegan a un famoso abrazo, a una reunión, ¿no?, que se da, la única que se da entre Bolívar y San Martín, no es un abrazo y una reunión para terminar de unir el continente, porque ya ninguno de los dos tenía gran apoyo económico y social. Se tiene que volver, San Martín, ya medio enfermo, termina yéndose a España, Bolívar vuelve a una de las principales ciudades, a Santa Fe de Bogotá, y 2 años después termina aislado y muerto en soledad en el medio de esa situación, cuando articulaba ya toda una estrategia común con otro prócer de mucha envergadura que es Sucre, que tenía tan solo 35 años y que fue asesinado por otros sectores ligados a la burguesía de esa época para frenar el contexto independentista. Entonces termina uno en Europa aislado, el otro abandonado a su suerte, el otro asesinado, y por esa vía se van cerrando un poco el círculo de esos grandes libertadores que jugaron un rol progresivo hasta donde más pudieron, lo jugaron sin endiosarlo, lo jugaron con sus límites de clase, con sus contradicciones de la época, pero lo primero es saber que fueron el ala más avanzada de toda esa situación y que efectivamente nosotros los reivindicamos con esas limitaciones, pero los reivindicamos por haber sido lo más avanzado de todo un proceso, pese a que finalmente Argentina y el continente va a empezar, precisamente porque se imponen las alas más moderadas, a avanzar a consolidar estados-nación en el sentido capitalista. En el caso de Argentina, ese proceso se da en la segunda década del siglo XIX, después de 1850, cuando ya consolidaba una nueva burguesía que tenía mucho de ganadera, que tenía mucho de puerto-ciudad, en el caso de Buenos Aires, en el caso de Entre Ríos, en el caso de Santa Fe, mucho de mirar los negocios hacia adelante y poco de medida progresiva, empieza a consolidar un modelo burgués argentino en desarrollo y dependiente por completo del imperio que por entonces empieza a surgir como dominante alrededor de Inglaterra. Entonces ya las últimas décadas del siglo XIX se empiezan a dar distintos procesos de consolidación de las alas moderadas con, al mismo tiempo, combinaciones de distintas luchas de importancia. Yo solo para marcar una que no hace esta charla, pero para entender qué proceso seguía habiendo. Cuba y Martí, por ejemplo. José Martí, que fue otro de los líderes independentistas, termina hasta fines del siglo XIX, donde fue asesinado por fuerzas españolas, también como continuidad en una pequeña isla de mucha historia y de mucha revolución, termina también intentando avanzar en tareas de independencia.